Amigos de Tutoriales Gerberín, hoy nos adentramos en una historia que hiela la sangre y deja un nudo en la garganta. La vida de Dulce, aquella voz que estremeció escenarios y marcó generaciones, estuvo marcada por secretos prohibidos, tensiones familiares imposibles de sanar y rivalidades que parecían condenas eternas. Su final, inesperado y devastador, se convirtió en uno de los más tristes y misteriosos del espectáculo. Un eco que todavía resuena entre luces apagadas y recuerdos rotos. Y es que todo parece como si hubiera sido víctima de una maldición, conjurada por alguien que la envidiaba profundamente. Una sombra que empezó a perseguirla justo en el momento en que se preparaba para iniciar una gira en solitario, el proyecto que debía consagrarla definitivamente, pero que terminó marcando el inicio de su caída. Porque aquí no hablamos únicamente de una cantante. Hablamos de una mujer que caminó bajo la sombra de rumores de brujería, que enfrentó traiciones que dolían más que cualquier herida y que lentamente se fue consumiendo en un silencio imposible de descifrar. Prepárense, porque lo que viene es una crónica cargada de misterio, dolor y revelaciones inquietantes. Una historia que se clava en la memoria y que nunca se olvida. Pero antes de continuar con nuestro relato, les recuerdo que si aún no están suscritos a nuestro canal, este es el momento. Con un simple clic nos ayudan a seguir subiendo más y mejor contenido, y así no se pierden ninguno de nuestros intrigantes temas que tanto les gustan. El desenlace fue tan rápido como brutal. Nadie imaginó que la enfermedad avanzaría con esa velocidad, como una sombra que crece sin aviso. Todo empezó con un diagnóstico. Un tumor en el riñón. La cirugía fue inmediata y parecía que lo peor había quedado atrás. Pero Dulce, con la disciplina que siempre la acompañó, regresó pronto a los escenarios. Apenas recuperada, se presentó en el Teatro Metropolitan. Ese regreso, según quienes estuvieron cerca, fue el error que marcó el inicio del fin. En lugar de descansar y protegerse, se lanzó al ritmo exigente de la música. No fue vanidad ni capricho, fue la presión de sostener a su familia, de mantener el estilo de vida que siempre defendió. Pero esa urgencia despertó preguntas inquietantes. ¿Cómo una mujer que a los 69 años parecía de 50 pudo enfermar y apagarse tan rápido? ¿Qué la obligaba a continuar sin detenerse si en teoría gozaba de estabilidad? Y aquí comienza lo más inquietante. Según ella misma relató en más de una ocasión, siempre se realizaba exámenes de sangre y revisiones completas de su cuerpo, y jamás le habían encontrado rastro alguno de tumores o cáncer. Dulce, estás muy delgada, le dije. Estás muy delgada y me preocupa que estés tan delgada. Y me dijo, no, así que desde el COVID. Y le digo, pues sí, pero el COVID ya pasó. Y pues me descubrió que tengo un tumor, me dijo, de 2 kilos y medio, 3. Pero ¿cómo? Le digo, sí. Para Dulce aquello no era natural. Estaba convencida de que había algo más, algo sobrenatural detrás de su enfermedad. Lo que nos lleva a una pregunta inevitable. ¿Qué fue lo que realmente pasó? Videntes y personas que dicen conocer de estos misterios aseguran que aún no era el momento de Dulce. Y si no era su hora, ¿quién entonces decidió ese final? ¿Un enemigo oculto? ¿Una mano que la quería fuera del camino? Vale recordar que en la última etapa de su carrera tuvo enfrentamientos fuertes con Lucía Méndez, con Lupillo Rivera e incluso con su propia hija. ¿Qué se esconde detrás de su repentina muerte? Las versiones más oscuras hablan de un posible maleficio, de una maldición que habría caído sobre ella. Y es esa sombra de lo inexplicable lo que convierte su final en un misterio aún más profundo. Un caso donde la música, el drama y lo sobrenatural se mezclan en un mismo escenario. Desde muy joven, Dulce mostró que la música sería el eje de su existencia. Apenas una niña, cantaba en los restaurantes de Matamoros, donde la obligaban a maquillarse para aparentar más edad de la que tenía. Detrás del carmín en sus labios y de aquella voz poderosa, se escondía una inocencia que se le escapaba demasiado pronto. A los 17 años,
tomó una decisión que cambiaría su vida: mudarse a Monterrey. Quería continuar sus estudios, pero también darle rumbo a la carrera artística que ya se sentía como un destino inevitable. Fue en ese entorno, entre escenarios modestos y noches interminables de ensayos, donde conoció a un personaje clave del medio, llamado Toby. Él le aconsejó dejar atrás su nombre real, Berta Elisa Noguerat Cárdenas, demasiado largo y complicado, y adoptar uno nuevo que reflejara la dulzura de su voz y la fuerza de su presencia. Así nació Dulce, un nombre que con el tiempo sería sinónimo de pasión, entrega y drama, una identidad artística que la llevaría a la cima, pero también a enfrentar sacrificios ocultos tras el brillo de los aplausos. Señor amor, cuando era niña ya pensaba. Cuando se unió a Toby, viajó con el grupo a la Ciudad de México para cantar en el famoso Hotel Aristo. Fue ahí donde ocurrió un encuentro que cambiaría todo. Entre los asistentes estaba nada menos que José José. Al escucharla interpretar, quedó impresionado por aquella voz que llenaba el lugar con una fuerza inusual. No dudó en ir a buscarla a los camerinos. Después de hablar con ella, tomó la decisión de llevarla a presentarse ante una disquera, abriéndole así las puertas del mundo profesional que pronto la consagraría como una de las grandes voces de México. A los 17 años, el destino le presentó también al gran amor de su juventud, el actor Gonzalo Vega. Se conocieron de manera inesperada en un consultorio médico, y al cumplir los 18, comenzaron formalmente una relación que pronto se volvió intensa. Su madre se oponía por la diferencia de edad, pero con el tiempo terminó por darles la bendición. Durante 5 años compartieron una relación que Dulce siempre recordó como una de las etapas más luminosas de su vida. Sin embargo, tomó una decisión dolorosa: separarse para entregarse por completo a su carrera. Ese adiós dejó una huella que nunca se borró, porque en el fondo Gonzalo fue más que un romance. Fue el primer amor verdadero que la hizo sentir comprendida, aunque el destino los llevara por caminos distintos. Lo que tuvo Gonzalo conmigo fue una historia de amor tan hermosa que lo que más yo le agradezco a él fue la manera en que respetó mi inocencia. Porque yo pasé de las manos de mi mamá a las manos de Gonzalo. En el escenario, Dulce parecía invencible. Sin embargo, en lo personal, la soledad pesaba. Nunca volvió a encontrar un amor tan profundo como el que vivió con Gonzalo. Sus romances posteriores se desvanecieron como espejismos. Su único refugio duradero estuvo en el cariño de su hija y más tarde de su nieto. Pero incluso esa relación que parecía sostenerla escondía un costado amargo que la acompañaría hasta el final. El destino de Dulce también estaría marcado por otro gran amor: Luis Mircoli. Con él no solo compartió años de vida, sino que se convirtió en su esposo y en el padre de su única hija, Romina. La boda se celebró en 1986, y durante un tiempo parecía que Dulce había encontrado la estabilidad que tanto había buscado. Sin embargo, aquella ilusión pronto se quebró. El matrimonio terminó en 1995, en medio de tensiones y conflictos que la marcaron profundamente. De esa unión, lo único que permaneció fue Romina, la hija que se convirtió en el verdadero motor de su vida. Dulce volcó en ella todo su cariño, su esfuerzo y sus desvelos. Pero incluso esa relación, que parecía ser su refugio más seguro, estuvo lejos de la calma. Se decía que Romina había sido una niña muy consentida, y esa dinámica trajo consigo momentos difíciles y roces que con el tiempo se hicieron más visibles. Lo cierto es que, para Dulce, ser madre fue tanto una bendición como un reto, un vínculo que la sostuvo en los días más oscuros y que al mismo tiempo añadió nuevas sombras a su historia. Se dice que su hija pasó de ser una niña consentida a una mujer controladora, y le hacía pasar momentos dolorosos, comenzando por negarle en ocasiones la posibilidad de ver a su nieto. Algo que los amigos de Dulce describen como un acto de crueldad. Como si eso no bastara, también le prohibía tener pareja y hasta controlaba sus gastos. Vaya, eso sí que dejaba a varios con la boca abierta, porque Dulce ganaba su propio dinero, no es que su hija se lo diera. Hay quienes aseguran que Dulce no podía comprarse ni ropa nueva sin provocar la ira de su hija, pues ésta desconfiaba de cualquier movimiento económico. La explicación que más desconcierta al público es la misma que corre de boca en boca. La hija no quería que su madre gastara el dinero de la herencia familiar,
como quien dice que el dinero era de la hija, no de la madre. Ese control, cuentan algunos cercanos, fue lo que mantuvo a Dulce en un escenario incluso cuando su cuerpo ya no podía más. El deber de trabajar, de seguir generando ingresos, se volvió una cadena invisible. Testigos aseguran que una noche, tras bambalinas, la vieron arrastrarse, sin fuerzas, con el rostro pálido y el pulso débil. Y aún así, minutos después, salió a cantar como si nada pasara. Porque así ocurre en el cruel mundo del entretenimiento. Aunque la vida pese como una condena, el show siempre debe continuar. Y Dulce lo cumplió hasta el final, ocultando tras la música el verdadero drama de su existencia. Uno de los episodios que más tensiones provocó en la vida de Dulce ocurrió en una alfombra roja. Allí, la cantante presentó públicamente a un amigo como su pareja, Francisco Cantú. Ese gesto, que para muchos pasó desapercibido, encendió la ira de su hija. Según versiones cercanas, fue entonces cuando ella le prohibió ver a su nieto. El argumento resultaba desconcertante. Afirmaba que aquel hombre representaba un riesgo, pues podría arrebatarle la herencia familiar. Era una relación de madre e hija muy tóxica. La hija era muy controladora. Era común cuando Dulce quería ir a ver a su nieto. Dulce me decía, no me mandes mensajes, estoy a 2 cuadras, voy a borrar nuestra conversación, porque en cuanto llego, Romina siempre me revisa los mensajes para saber si he hablado contigo, y si llega a descubrir un mensaje, pues me va a negar ver a mi nieto. Hasta esa era una condición de Romina hacia Dulce, que si no la dejaba revisar su teléfono, no podía ver a su nieto. El señalado acompañaba a Dulce en viajes, la invitaba con frecuencia a su casa en San Diego y compartía vacaciones a su lado. Esa cercanía alimentaba rumores que crecían con cada aparición pública. Algunos aseguran que Francisco también intentó abrirse camino en el mundo del espectáculo y que incluso se le relacionó con la cantante Alicia Villarreal. Para muchos lo que buscaba era colgarse de la fama de Dulce. Esa es la versión que corre de boca en boca. Pero aquí les pregunto yo, ¿ustedes qué opinan? La hija de Dulce repetía una advertencia que sonaba más a condena que a consejo. Ese hombre solo quiere tu dinero. La frase retumbaba como eco en cada conversación, como si intentara proteger a su madre de un abismo del que ya olía el peligro. Él, por su parte, se defendía con la seguridad de un hombre que sabía envolver con palabras. Aseguraba que era un empresario respetado en San Diego, que sus intenciones eran claras, legítimas, y que lo único que lo movía era un sentimiento genuino hacia la intérprete. Con el paso de los meses, la historia tomó un giro aún más polémico. Se rumoraba que existiría una boda, pues él nunca se había casado por la iglesia, y aquello, según dicen, emocionaba profundamente a Dulce. Para ella, la posibilidad de caminar hacia el altar era un sueño pendiente que la ilusionaba como si fuera la primera vez. Sin embargo, lo que para la cantante era motivo de esperanza, para su hija se convirtió en una pesadilla. La sola idea de ver a su madre unir su vida a un hombre que consideraba un cazafortunas la molestaba profundamente, y encendía tensiones cada vez más difíciles de apagar. En medio de ilusiones, advertencias y sospechas, la duda seguía reinando. ¿Sería aquel enlace el inicio de un nuevo capítulo de amor o la confirmación de los temores que la hija de Dulce nunca dejó de gritar? Pero, amigos, si creen que la historia termina ahí, agárrense, porque lo que vino después sacudió todavía más a quienes seguían de cerca la vida de la cantante. Romina Mircoli, la hija de Dulce, confesó haber vivido uno de los momentos más aterradores de su vida cuando, en la propia casa de la familia, descubrió objetos relacionados con la santería. Sí, así como lo oyen. Lo que halló en su domicilio parecía sacado de una escena de película de terror. Recipientes de vidrio con restos de animales muertos, muñecos y figuras extrañas asociadas a prácticas de magia negra. Lo más escalofriante es que todo eso se encontraba justo en la entrada donde Romina estacionaba su vehículo. Cuentan que, presa del miedo, no dudó en acudir casi de inmediato a la Fiscalía General de Justicia de Nuevo León en Monterrey, donde presentó una denuncia formal por presuntos actos de brujería. Y es que, como dice el viejo refrán, el miedo no anda en burro. Pero esperen,
que la cosa no se detuvo allí. También salió a la luz un episodio inquietante entre Dulce y otra gran figura del espectáculo, Lucía Méndez. Ambas coincidieron en el reality show Siempre Reinas y durante las grabaciones estalló un conflicto inesperado. La causa no era la vanidad por ver quién brillaba más, ni tampoco un choque de egos sobre quién era la más diva. El motivo fue la brujería. Todo comenzó con la participación de un vidente, Jorge Flores, a quien Lucía había invitado. Según se rumora, Méndez temía que este hombre le hubiera lanzado una maldición. Fue en ese ambiente cargado de supersticiones donde, de acuerdo con versiones difundidas por algunos medios, Dulce llegó a sospechar que la propia Lucía le había hecho brujería y que esa habría sido la verdadera razón de su cáncer. ¿Cómo tomó eso? Porque bien dice, mucha gente tomó eso para hacer chismes de que si le habían hecho brujería, que si... Pero pues hay gente que es así, que es mala, que se burla, ¿no? Yo creo que hasta me deseaban la muerte, pero pues mira, Dios es el que manda. Palabras duras que abrieron un debate aún más sombrío. No era la primera vez que Lucía Méndez era vinculada a esas creencias. De hecho, se decía que durante la producción de una de sus telenovelas más exitosas, El extraño retorno de Diana Salazar, los productores habrían recurrido a rituales oscuros para garantizar su éxito. Una historia cargada de rumores que, hasta el día de hoy, deja un aire de intriga imposible de ignorar. El enfrentamiento entre Dulce y Lucía Méndez no se limitaba únicamente a los rumores de brujería. También había un trasfondo de rivalidad personal y críticas abiertas. Según cuentan, Dulce solía cuestionar a Lucía por sus constantes arreglos estéticos, por el uso de Botox y las cirugías a las que recurría para mantener una apariencia juvenil. Ella, en cambio, presumía de nunca haberse sometido a esos procedimientos. Con orgullo afirmaba que lo suyo era la belleza natural, esa que no necesita bisturí ni químicos para resaltar. Y lo decía con una convicción que dejaba huella. Cuando te mueres te vas a convertir en huesitos. Así es la vida. Para Dulce, el tiempo no debía combatirse, sino aceptarse con dignidad. Esa filosofía la distinguía, pero también la enfrentaba a colegas que no compartían su visión. Y quizá fue esa mezcla de sinceridad brutal y de misterio alrededor de su salud lo que convirtió sus últimos años en un rompecabezas de rumores, envidias y tensiones que hasta hoy siguen causando revuelo. No me inyecto nada en la cara, yo no traigo rellenos, yo no traigo botox. Mira, las que se ponen botox no pueden hacer esto. La propia Dulce relató que su enfermedad fue un proceso doloroso y aterrador. Le habían detectado un tumor canceroso y el miedo la invadió de inmediato. Aún así pidió volver a cantar en el Teatro Metropolitan, como si el escenario pudiera darle fuerzas para seguir viviendo. La cirugía fue impactante. Le extrajeron un tumor de 21 centímetros de largo que, según confesó, le oprimía un pulmón. Después de la operación, decía sentirse con más aire, más ligera, y aseguraba que el cáncer no había hecho metástasis. Sin embargo, muchos cercanos creen que la cantante estaba siendo engañada. La realidad, según esos rumores, era otra. El cáncer sí había hecho metástasis, pero ella jamás lo supo. Metástasis, exacto, no hubo metástasis, estoy limpia, gracias a Dios, una prueba muy difícil. Y mientras la incertidumbre médica la envolvía, los ecos de la brujería crecían con más fuerza. Dulce llegó a decir que había gente mala, que le deseaba la muerte, que las malas vibras eran constantes, y que la única manera de enfrentarlo era aferrándose a Dios. Una y otra vez, el nombre de Lucía Méndez aparecía en esos susurros, como si la rivalidad artística se hubiera transformado en un duelo oscuro y sobrenatural. La tensión entre ambas no era nueva. Ya antes habían quedado envueltas en una polémica que indignó a muchos. Durante el velorio de José José, fueron vistas riendo, y algunos aseguraron que incluso se estaban burlando del cantante frente a su tumba. Para el público, aquello resultó inadmisible, un gesto que se interpretó como una falta de respeto imperdonable hacia la memoria de uno de los más grandes íconos de la música. Ese episodio no solo marcó la reputación de ambas, sino que reforzó la idea de que el entorno de Dulce estaba plagado de sombras, malas energías y enemigos ocultos, reales o imaginarios, que la acompañaron hasta sus últimos días.
Dulce siempre sostuvo que la verdadera guerra con Lucía Méndez no fue por ella misma, sino por el carácter difícil de la llamada Diva de México. Porque esa perrita es muy traviesa, no está educada la perrita. Decía que Lucía se hacía la vida imposible sola, atrapada en sus propios enojos y resentimientos. Pero hubo un episodio que desató un enojo particular. Todo giró en torno a la perrita de Lucía, llamada Aura. Dulce contó que, en una ocasión, le preguntó a Lucía por su mascota y que la reacción de la actriz fue inesperada. Le digo, ay, ¿y tu perrita, comadre? ¿Para qué se arrancó? Y después, afuera, cuando terminó la grabación, me agarró, me dijo de todo, palabrotas. Me insultó. Méndez se sintió ofendida, como si aquellas palabras insinuaran que vivía únicamente acompañada de su perrita. Ese malentendido encendió un nuevo conflicto entre ellas, una chispa que terminó convirtiéndose en otra de sus batallas públicas. ¿Por qué dices eso? Yo no solamente tengo una perra, también tengo un hijo y también tengo... Sin embargo, Lucía no fue la única con la que Dulce tuvo enfrentamientos. También protagonizó un pleito memorable con Lisette en un programa de televisión. Todo comenzó como un intercambio de opiniones cuando Lisette la llamó vieja en una entrevista, lo que desató la furia de la cantante. Además, se mostraba aburrida cada vez que Dulce hablaba de su nieto, algo que la ofendió profundamente. Según relató Dulce, lo que más le dolió fue que Lisette la atacara en lo personal, recordándole de manera hiriente que además de todo, también era madre y tenía un hijo. Sí, yo estaba biencita, ya no me digas más porque me das ganas de llorar. Pero sin duda, la batalla más grande fue con Lucía Méndez. En esta ocasión, fue Dulce quien lanzó los insultos, y fueron brutales, mucho más de lo que Lucía hubiera esperado. La llamó bipolar y hasta reptiliana, burlándose de ella por sacar demasiado la lengua al hablar. Le dije, bueno, pues si yo soy bipolar, pues ella es reptiliana. ¿No has visto cómo se la pasa? ¿Así? Ante semejante ataque, Lucía la llamó bipolar, y que era una hipócrita y mala amiga. Lucía Méndez, por su parte, nunca ocultó el verdadero motivo de su enojo con Dulce. Según relató en más de una ocasión, la herida vino de unas declaraciones que la cantante habría hecho sobre su pasado. Dulce, con la franqueza que la caracterizaba, habría señalado que Lucía no había construido su carrera únicamente con talento, sino gracias a su relación con Emilio el Tigre Azcárraga, uno de los hombres más poderosos de la televisión mexicana. Fue un gran amor. Fue un gran amor. Fue sincero, un señorón, lo digo abiertamente. Aquellas palabras, dichas con un filo difícil de ignorar, cayeron como un golpe para Méndez. Ella respondió con firmeza que su romance con el Tigre había sido un gran amor, un vínculo real con un hombre al que describía como un tipazo, de esos que te hacen babear. A mis 20 años me formó, me hizo fuerte, me dio la oportunidad en muchas cosas y fue un gran amor, fue algo que marcó mi vida para siempre, un tipazo, ¿no? O sea, perdón, pero era así de babear. Aseguraba que fue una relación muy especial, llena de comprensión a pesar de la diferencia de edades. Lucía no negó que aquel romance existió, pero lo defendió con orgullo. Lo que la ofendió profundamente fue la insinuación de que su carrera dependió de ese lazo sentimental. Para ella, las cosas eran claras. Sí, anduve con el Tigre, y lo digo con la frente en alto, pero si yo no hubiera funcionado, si no hubiera tenido lo que se necesitaba, jamás hubiera sido lo mismo. Fue una relación muy padre, porque nos llevábamos muy bien. A pesar de la diferencia de edades, pues yo lo comprendía, supe cómo entender su carácter. El miedo a la brujería se convirtió en una sombra constante en la vida de Dulce. Después de su participación en el reality El Retador, aquella sensación se intensificó. La cantante salió mal parada de su encuentro con Lupillo Rivera y la tensión que vivió en el programa la dejó marcada. Confesó que había sufrido un nivel de estrés insoportable, al grado de sentirse debilitada y presintiendo que algo oscuro estaba por alcanzarla.
Consciente de ese presentimiento, Dulce buscó refugio en quien consideraba un amigo cercano, el vidente Jorge Flores. Fue a él a quien le pidió que le realizara una limpia, pues decía sentirse cargada de malas energías y segura de que su cuerpo y su espíritu habían sido afectados. Yo sabía desde hace meses que algo me pasaría, llegó a confesar con un dejo de resignación y miedo. La idea de que alguien pudiera haberle hecho un trabajo de brujería la perseguía cada día más, como una verdad imposible de comprobar, pero demasiado fuerte como para ignorarla. Y en ese cruce entre superstición, enfermedad y presentimientos, el destino de Dulce comenzó a sellarse con la tinta del misterio. Pero él no sé si se disculpó por lo que pudo haber pasado con usted. Porque... Pues tú ves en el Señor alguna señal de que ese señor se pueda disculpar de algo? No creo. Pues no. Yo tampoco, mi vida. Pero son muchos años de carrera que usted tiene a comparación de él, que no se pueden comparar. Y además usted es una profesional. Pues lo que me da gusto es que las personas como tú lo saben, se conozcan eso. El triste final de Dulce estuvo marcado por el dolor, el deterioro y un aire de descuido que la envolvió hasta sus últimos días. Según relató su hija, la cantante insistía en seguir trabajando, aunque ya su salud estaba quebrada. Al principio los síntomas parecían una neumonía común, tos constante, malestar general, pero pronto quedó claro que la situación era mucho más grave de lo que cualquiera había imaginado. La esperanza, sin embargo, nunca los abandonó. Su hija confesó que Dulce nunca pensaba en su final, que se aferraba a la vida como si cada día fuera un escenario más por conquistar. De alguna manera descuidó un poquito su salud porque nunca paró de trabajar. Ella tenía muchos compromisos y su tema es yo tengo que seguir trabajando y... La condición de la cantante empeoraba lentamente y aún así su hija permanecía a su lado despertando y durmiendo junto a ella, evitando que tuviera miedo. No hubo despedidas habladas, solo silencios compartidos y la certeza de que el tiempo se agotaba. Y pues ahí nos dimos cuenta de que la situación era mucho más grave de la que pensábamos. Los días se volvieron una montaña rusa, algunos buenos, otros insoportablemente malos. Para sobrellevar el dolor fue necesario administrarle analgésicos más fuertes, lo que la mantenía casi siempre dormida y le impedía conversar. Poco a poco, su voz se apagó, solo quedaban susurros y gestos en señas para hacerse entender, hasta que un día, simplemente, dejó de hablar definitivamente. Con la esperanza de que ya fuera a salir, o sea, nunca en la vida pensábamos que ella no iba a salir. El aire le faltaba en los pulmones y el silencio se volvió definitivo. En esos momentos finales, Dulce pedía una sola cosa, que nadie la viera. Tenía un miedo profundo a que alguien le tomara fotos, porque ya no tenía la imagen que el público recordaba. Decía que no había vestido, maquillaje ni peluca, que pudiera devolverle la figura de antaño, y que prefería ser recordada como la artista que brilló en los escenarios, no como la sombra que la enfermedad había dejado. La condición de mi mamá fue empeorando mucho, porque pues una cosa es cuando te cuentan o cuando tú escuchas lo que es el cáncer, y otra cosa es verlo de frente y ver cómo se va comiendo a la persona que amas, ¿no? Y en este caso mi mamá. Según contó su hija, en los últimos días Dulce comenzó a tener visiones extrañas. Murmuraba que veía a familiares ya fallecidos, que la llamaban y le decían que se fuera con ellos. Era como si su espíritu, entre el sueño y la vigilia, comenzara a despedirse de este mundo. Y entre sus últimos deseos uno brillaba con fuerza, que la llevaran a la Basílica de la Virgen de Guadalupe, el lugar donde quería descansar bajo la protección de la Morenita del Tepeyac. De que de repente platicara un poquito y después como que se perdiera. El 24 de diciembre de 2024. Como ocurre en algunos casos, tuvo un levantoncito, abrió los ojos, recibió visitas, sonrió, e incluso pareció estar un poco mejor. Pero fue solo un espejismo. Un respiro antes de la partida. Ese mismo día la vida comenzó a desvanecerse de manera irremediable. La hija tomó la decisión de no realizar un funeral abierto. Según explicó, fue por respeto y amor a su madre. Yo creo que uno de los momentos más devastadores para mí fue cuando mi mamá dejó de hablar. El cáncer la había consumido hasta dejarla en una delgadez extrema, incapaz de valerse por sí misma. Casi sin comer, reducida a un espectro. Así terminó la historia de una mujer que brilló con fuerza en los escenarios,
pero que en sus últimos días solo pidió que nadie la viera y que su recuerdo permaneciera intacto. Dulce se fue cargada de misterio, de fe y de dolor, dejando tras de sí un eco imborrable de gloria y tragedia. Y así, amigos, entre aplausos, sombras y silencios, se apagó la vida de Dulce. Una mujer que lo dio todo en el escenario, pero que fuera de él cargó con miedos, rumores y una enfermedad que la consumió poco a poco. Su voz quedará para siempre, pero detrás de cada nota hay una historia marcada por el dolor, la intriga y el misterio que aún hoy sigue dando de qué hablar. El destino no le permitió una despedida luminosa, pero su recuerdo vive en cada canción y en cada fan que la sigue nombrando. Dulce fue grande, aún en medio de la tragedia, y su legado quedará escrito en letras de fuego dentro de la historia de la música mexicana. Amigos de Tutoriales Gerberín, hasta aquí esta crónica intensa y llena de suspenso. Si les gustó este video, no olviden suscribirse al canal, darle like, activar la campanita y compartirlo, porque aquí siempre les traemos las historias más impactantes, las verdades escondidas y los secretos del mundo del espectáculo. Nos vemos en la próxima, porque con Gerberín siempre hay más intriga que contar.